bienvenidas, bienvenidos a estas maniobras de evasión extra de verano que hemos aprovechado para, en este estío, la presencia en nuestro pueblo de Iván Fernández Lobo. Tenemos la fortuna, la suerte de tener con nosotros a un enamorado de nuestro pueblo y además de ser enamorado, Iván también es fundador de GameLab, uno de los principales foros de negocios empresariales, industriales del videojuego. Ya lo tienes ahí. Ya está. Ya que ¿se oye? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. Ya que estamos solos, pues el principal, ¿no? El principal, ¿no? Es el principal. Yo es que peco algunas veces de modestia, pero tú puedes Nada, libremente la modestia está sobrevalorada. poner en valor y en importancia vuestro trabajo. Pues Iván, además de fundador de GameLab, como hemos dicho, el principal foro de encuentro de negocio de la industria del videojuego en España, también ahora está inmerso en una nueva aventura como codirector de la San Diego Comic Con en Málaga, un evento que ha levantado muchísima expectación porque supone la presencia de, digamos, también el principal foro industrial, creativo, artístico en torno a la cultura pop, se puede decir, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, en un foro en donde pues, se producen las presentaciones de la industria del videojuego, del cine, de la televisión. Así que tenemos la fortuna de, como hemos contado, de contar con Iván, que nos va a hablar pues, de esos proyectos, del Game Lab, de la San Diego Comic Con y de todo lo que está girando en torno al apasionante mundo del videojuego, una creación, manifestación artística. Pues supongo que de la más joven, ¿no, Iván? ¿Cómo te introdujiste tú en el mundo del videojuego? Sí, voy a contar porque aquí seguro que nadie sabe lo que es GameLab, ¿no? ¿A qué no sabéis qué es GameLab, no? Entonces, bueno, voy a intentar bajarlo un poquito para que se entienda un poquito mi carrera, mi trayectoria, qué es lo que hago más o menos, ¿no? Y a partir de ahí podamos enlazar, aparte de que no sea un monólogo mío, sino también pueda ser una cierta interacción con los que estamos aquí, ¿no? Yo soy de formación ingeniero en informática, o sea, quiere decir programador, ¿vale? Mi pasión era los efectos especiales, pues yo quería hacer tecnología para que los efectos especiales de las películas, del cine, fuesen más realistas, ¿no? Y me interesaba especialmente, no sé por qué, pero los fenómenos naturales, ¿no? Cómo se hacía el agua, un agua que fuese artificial, o un fuego que fuese artificial pero que pareciese real, ¿no? Todos esos fenómenos atmosféricos, cómo llevarlos a una producción de cine y poder crear, ¿no?, efectos especiales realistas, ¿no? Entonces me formé en programación aquí en España y en Estados Unidos y bueno, estudié en Carolina del Norte y allí tuve contacto, más que con los efectos especiales, con una incipiente tecnología de realidad virtual. Hablamos del año más o menos 99, hace 25 o 26 años, que la realidad virtual ahora es todo el mundo la conoce, de aquella era algo más mágico, ¿no? Y videojuegos también. Había mucha gente que estaba dedicándose a hacer tecnología para videojuegos. De aquella hacíamos lo que ahora se conoce como motor gráfico, que es una parte de la programación de un videojuego que hace más fácil a los creadores hacer un videojuego. Es decir, no tener que programarlo todo desde cero, sino que cuando se ponen a programar, el motor gráfico ya con pocas interacciones te permite generar esos mundos, ¿no?, del videojuego más rápidamente, ¿no? Es como una tecnología de base, ¿no? Entonces, yo me volví a España y monté un laboratorio en una universidad. Empecé a dar clase de programación en una universidad y había compañeros, profesores y alumnos, alumnas que teníamos. Digo alumnos, alumnas, porque está muy bien decir alumnos y alumnas ahora, pero aquí eran más alumnos, ¿vale? Siguen siendo más alumnos que alumnas, pero ahora ya está más equiparado, ¿no?, el género. De aquí eran sobre todo los chicos, los que tenían mucho interés en aprender cómo se hacían videojuegos o hacían sus primeros proyectos de videojuegos. Entonces montamos un laboratorio que era una sala de ordenadores, donde mi limitada experiencia, unida a la de algunos compañeros, trataba de ayudar a esos alumnos a crear pequeños videojuegos, ¿no? De aquella era muy complicado hacerlo porque todavía no había motores gráficos muy avanzados y tardabas mucho en hacerlo.
Siempre el mundo del videojuego ha ido muy unido a los avances tecnológicos también, Sí, ¿no? hasta después, digamos, repasamos un poco dónde estamos ahora y cómo ha avanzado esto, ¿no? Pero de aquella era complicado, llevaba muchas semanas, meses hacer un videojuego muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces el laboratorio donde practicábamos lo llamamos laboratorio de juegos, en inglés, Game Lab, ¿vale? Y como los que estábamos allí no lo sabíamos todo, pero lo queríamos saber todo, empezamos a atraer a ese laboratorio a personas que estaban trabajando en empresas de videojuegos. En España de aquella había 5 o 6 empresas de videojuegos. La más conocida era Pyro Studios, que estaban haciendo un videojuego que se llama Commandos, que todavía hoy en día es el, creo, videojuego más vendido español de la El historia. gran superventa. Sí. Llegó a ser segundo videojuego más vendido en el mundo, tanto Commandos 1 como Commandos 2. Es el videojuego por el que se conoce fundamentalmente a España en el mundo. Ahora hay alguno más que se conoce, pero el principal era Commandos. Entonces estaba Pyro Studios y había 4 o 5 estudios más de videojuegos. Entonces empezó ese pequeño laboratorio en la universidad, empezó a ser un nexo de unión para esas empresas que estaban trabajando. No había un lugar donde se encontraban, intercambiaban ideas, se conocían los profesionales, y tuve la suerte de iniciar ese laboratorio en un momento en el que era necesario, como ahora mismo, por ejemplo, este espacio cultural en esta librería puede ser un lugar de convergencia de gente con intereses distintos y que dentro de unos años pues puedan hacer negocios juntos o puedan, ¿no?, hacer cosas juntos, ¿no? Porque independientemente del factor tecnológico, siempre es importante el factor humano de intercambio, de información, de conocimiento. Muchísimo, muchísimo, a nivel creativo y también a nivel negocio. Entonces, ese laboratorio, esos encuentros en ese laboratorio empezaron a crecer de manera natural, ¿no? Y cada vez venía más gente, cada vez teníamos interacción con más gente y empezamos a hacer encuentros más grandes donde abríamos las puertas a otro tipo de profesionales o profesionales que venían de toda España a ese laboratorio que estaba en Asturias, estaba en Gijón, en Asturias, ¿vale? Entonces se convirtió poco a poco en la primera conferencia o en el primer encuentro, ¿no?, así a nivel académico y profesional que hubo en España. Había algunos internacionalmente, pero fue uno de los primeros en Europa, ¿no? Es un encuentro pionero que fue creciendo en cantidad de gente que iba y también en calidad o en popularidad o experiencia de gente que iba, ¿no? Y ese Game Lab durante 20 años creció como congreso internacional y por ahí han pasado pues autores como Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario, Hideo Kojima, creador de Metal Gear o de Death Stranding, Todd Howard, es el presidente de Bethesda, Phil Spencer, el presidente de Xbox, Sean Layden, presidente de PlayStation, no sé, Bill Wright, el creador de los Sims, Toru Iwatani, el creador de Pac-Man. Han pasado, bueno, si vais al Museo de Videojuego de Málaga, hay un Hall of Fame, ¿no?, donde aparecen como 8. Los creadores más importantes, pues todos esos han pasado por Game Lab, ¿no? Lo movimos de Asturias a Barcelona en el año 2011 y ahí creció como el congreso. Era un congreso pequeñito, siempre fue pequeñito, pero el más importante a nivel europeo en cuanto a digamos, influencia de personas que tanto a nivel creativo como a nivel de negocio ejecutivo iban, ¿no? Además, ese encuentro Game Lab fue la plataforma, digamos, Game Lab como organización, se asoció, yo me asocié o él se asoció a mí, el creador más importante que hemos tenido en España a nivel de videojuegos, que es Gonzo Suárez, es el creador de Commandos. Y pues bueno, ahí Gonzo y yo conspiramos desde Game Lab muchas cosas. Una de ellas fue en el año 2007, que en el Congreso de los Diputados en Madrid se aprobase un proyecto no de ley para que el videojuego fuese considerado cultura, ¿vale? Eso ha sido una lucha ardua, ha habido buena recepción, buena acogida, o siempre se ha mantenido el videojuego como un espacio cultural de nicho. Bueno, a nosotros nos gustaban los retos complicados, ¿no? Entonces, para nosotros yo siempre digo que lo que hemos hecho Gonzo y yo durante todos estos 20 años han sido gamberradas, ¿no? Nos hemos propuesto gamberradas y las hemos hecho. Decimos, oye, el videojuego, vamos a ver si conseguimos que sea considerado oficialmente como cultura. Bueno, pues a través de
su contacto, los míos, ¿no? Nuestra manera de hacer las cosas, pues hacíamos el lobby político para que eso fuese así, para crear narrativas, para crear una visión del videojuego distinta a la que había, ¿no? No como un juguete o como un entretenimiento vacío, sino como un producto cultural, ¿no? Entonces, trabajamos muchos con los medios generalistas. Nosotros hemos trabajado con todas las grandes cabeceras que hay en España, El País, El Mundo, Vanguardia, ABC. Todas hemos siempre empujado para que haya cobertura, artículos, pero no en páginas de entretenimiento, sino en páginas de cultura, de sociedad, de economía, con todas las televisiones. Hemos conseguido, nos propusimos en el año 2012 conseguir un premio Príncipe de Asturias para el videojuego. Lo conseguimos un premio Príncipe de Asturias para el creador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, y elevamos al videojuego a lo largo de todos estos 20 años a un nivel en el que está ahora dentro del discurso cultural, económico y social, ¿no? No solo en España, lo iniciamos en España, pero lo continuamos en Europa, lo continuamos en Bruselas, y ahora España va un poco a remolque del discurso que empuja Bruselas, donde el videojuego es la industria cultural más importante y más influyente de nuestro tiempo, que es algo que nosotros, ya digo, desde hace 20 años llevamos repitiendo, ¿no? De aquella no era así o no se veía y ahora parece que es ya una obviedad, ¿no? Pero realmente, pues literatura, cómic, cine, televisión, videojuego, cada vez se desdibujan más las líneas y cada vez estamos hablando de un medio cultural, ¿no? más transversal. La palabra transmedia, que antes se utilizaba y no se entendía muy bien lo que era, ahora tiene ya un sentido, ¿no? Ahora ya las propiedades intelectuales crecen. Las propiedades intelectuales de Marvel pueden crecer y pueden aumentar. No solo es que haya un videojuego de Spider-Man o haya una película de Spider-Man o una serie, sino que cada una de esos formatos amplía el universo. Sí, eso es lo que se llama los universos expandidos, ¿no? Que se retroalimentan, que un videojuego posteriormente pueda tener su influencia dentro de puedes decir, el origen narrativo de un cómic o igualmente en las novelas, ¿no? En la novela, en el cine, en las series de televisión, es decir, que esa frontera se están borrando, se están diluyendo totalmente, ¿no? Mira, este fin de semana pasado estuve en Riad, en Arabia Saudí, que se celebró la eSports World Cup, ¿no? Los eventos finales de la eSports World Cup, que es el campeonato o la Copa del Mundo de eSports, ¿no? Que te contaba antes, están pagando los árabes para conseguir que eso se convierta en una cosa, ¿no? De masas. Un fenómeno global. Un fenómeno global. Y han anunciado la Nations Cup, que son países contra países, en deportes electrónicos, en videojuegos. Y creo que era un directivo de Sony el que decía que era Yves Guillemot, que es el CEO el director general de Ubisoft, que es la compañía que está detrás de Assassin's Creed y de muchos otros éxitos. Él decía que hacia donde íbamos, las compañías iban a tener un reto para controlar sus propiedades intelectuales. Propiedad intelectual, para que los más jóvenes lo entendáis, es el que Spider-Man hay alguien que es el propietario de Spider-Man, ¿vale? Hay una compañía que es la que todo lo que surja de Spider-Man es la que lo controla, la que lo cobra, ¿no? La que lo crea y la que lo cobra, ¿vale? Entonces lo que decía es que las compañías iban a tener muy complicado controlar esas propiedades intelectuales, porque claro, en la medida que la compañía, ya sea a través del videojuego, puede haber una empresa que diga, quiero hacer un videojuego de Spider-Man. Entonces la compañía que tiene los derechos de Spider-Man dice, bueno, a ver, ¿qué videojuego vais a hacer? ¿Cómo es? Eso no lo podéis hacer. Spider-Man no puede ir de verde. Spider-Man no puede tirarse eruptos. Spider-Man, o sí, ¿no? Entonces la compañía controla al final lo que sí y lo que no, ya sea en una serie, en un videojuego o una película. Y eso en muchas ocasiones lo que está ocurriendo también en cierto modo a esas compañías, se está viendo en Marvel, Disney, donde está viendo cierta atrofia porque el excesivo control de la IP en muchas ocasiones puede producir que no se expanda y el público general entiende que no le pertenece esa propiedad intelectual, sino que se constriñe mucho al control empresarial. Pero lo que decía Yves es que eso ya es imposible de controlar.
ya las experiencias son en comunidad. Ya todo lo que se hace, la comunidad tiene una enorme influencia en construir esos universos. Y en el videojuego, aún más, porque en el videojuego Spider-Man eres tú. Y Spider-Man hace lo que tú quieres, y tú quieres que Spider-Man haga lo que tú quieres. Entonces, al final, se crean historias dentro del propio juego que pueden popularizarse. Estamos viendo con GTA, ¿no? Con el videojuego Grand Theft Auto, pues una serie de influencers, ¿no? Han creado una serie en YouTube que se llama Marbella, ¿no? No sé si la conocéis. Sí, sí. ¿No? Es un roleplay, ¿no? O sea, juegan al videojuego, esto antes se llamaba el maquinima, ahora se llama roleplay. Una serie de influencers, de youtubers, juegan al juego con distintos personajes y doblan las voces, ¿no? Dicen, bueno, ahora voy por aquí, ahora bueno, tú cae. Entonces hacen lo que les da la gana con el juego. Entonces hay mucha gente que ve esa interpretación que ellos hacen sobre el juego Grand Theft Auto, hasta el punto de que lugares concretos o personajes concretos que estos influenciadores crean para esa serie divertida, donde hay millones y millones de personas que lo ven, pueden llegar a tener más popularidad que personajes reales del juego. Con lo cual el juego puede querer incluirlos después. Sí, se establece como canon, ¿no? De su propio universo, ¿no? Hemos visto cómo Fortnite, por ejemplo, ha incluido personajes o skins de Gref o ¿no? de otra gente. O sea, cada vez más, ¿no? Incorporan esas cosas que son populares. Sobre un juego se hace una cosa, se hace muy popular, el propio juego quiere oficializarla, ¿no? Y entonces se va a perder un poco el control, ¿no? de las propiedades intelectuales y se va a ir dejando en manos de la comunidad. Pueden que esos enriquece, universos ¿no? expandirse, enriquece, sí, pero las compañías pues tienen miedo a esa pérdida de control, ¿no? Bueno, estaba con todo esto deriva del hecho de que GameLab ha sido una plataforma para explicar esto, ¿no? No solo de puertas afuera a la sociedad, sino también para que tengan las propias personas que trabajan en estos medios un lugar de reflexión, un lugar de intercambiar, de tener conversaciones como esta que estamos teniendo nosotros y de plantearse cómo se forja esa evolución del videojuego como medio y del medio, digamos, cultural en general, ¿no? Porque Iván, estamos viendo aquí, por ejemplo, un recorrido por los videojuegos que han sido seleccionados por algunos medios como los más influyentes, los favoritos. Detrás de estos juegos donde la tecnología tiene un papel muy importante, también lo tiene, lo que estás comentando, la idea. Es decir, toda creación artística, una novela, un cómic, una serie de televisión, una película, parte de una idea, de un concepto intelectual, de la representación, de expresar algo artísticamente y de compartir, ¿no? Y eso muchas veces en el videojuego, cuando vemos el resultado final, perdemos esa autoría, ¿no? Ahora también vosotros en el Game Lab estáis reivindicando el tema de la autoría, de que detrás de esa industria hay creadores, hay artistas. Y muchas veces cuando se comenta últimamente a los chavales, oye, ¿vosotros qué queréis ser? Pues yo quiero ser diseñador o creador de videojuegos, ¿no? Es decir, también trasladar que detrás de un videojuego hay un creador y hay un artista. Bueno, hay conflictos de intereses, ¿no? Antes había creadores, ¿no? Antes había, yo he mencionado algunos, ¿no? Shigeru Miyamoto, ¿no? Bill Wright, Toru Iwatani. Se reconocía, aquí en España Gonzo, Suárez, se reconocía el juego y su autor, ¿no? Normalmente en una persona, que era lo que ahora llamarían el director creativo, era como el alma mater de ese videojuego, ¿no? Y obviamente, al principio, en juegos más antiguos, había juegos que hacía una única persona o dos personas. Con el tiempo fueron siendo equipos, pero siempre sobresalía alguien que era el que lideraba, ¿no? El director, el Spielberg, ¿no? El Coppola. Las compañías cada vez intentan rebajar más ese protagonismo, ¿vale? Nintendo, cuando nosotros propusimos y después conseguimos que se le otorgase el premio Príncipe de Asturias a Miyamoto, a Miyamoto-san, no era algo que viesen con muy buenos ojos, ¿vale? La compañía no le interesa
el excesivo protagonismo del creador. Porque cuando ese creador envejece, se retira, se muere, la compañía entonces pierde valor, ¿vale? Porque claro, si alguien está asociando su éxito al éxito de un autor que nace, crece, con suerte se reproduce y muere, la compañía que las tiene compañías que vivir son muchos eternas, más, ¿no? son eternas, ¿no? Pierden ese valor. Con lo cual cada vez hay menos autores, ¿no? O es más difícil que un autor sobresalga. Solo los rebeldes, ¿no?, de alguna manera sobresalen, ¿no? Kojima es un rebelde. Hideo Kojima es un rebelde. Entonces, él quiere mantenerse como autor. Él se ve como autor, se ve como director, se ve tal. Pero la industria necesita rebelde, es decir, necesita que a lo mejor un chaval diga, pues tengo esta idea revolucionaria y rompe el mercado y atrae de nuevo al público porque se puede caer en una inercia de fórmulas repetidas. Ese ego, ¿no?, y ese afán, ¿no?, de creativo del autor es lo que está haciendo crecer la industria independiente, ¿no? Está haciendo crecer pues miles, si no cientos de miles de estudios pequeñitos donde, como no deben nada a nadie, ¿no?, todavía son equipos más pequeños, normalmente esa autoría, ¿no?, es como más evidente, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya te digo, Kojima, por ejemplo, o Joseph Fares, ¿no? Joseph Fares es otro, el creador de It Takes Two, es otro autor, ¿no? Él era director de cine y es otro autor todavía reconocido. Pero cada vez quedan menos de esos. Lo que se está haciendo es se está un poco democratizando, porque cuando hablabas antes de la tecnología, de la complejidad de desarrollar un juego, lo que está pasando ahora mismo es que mis hijos de 7 y 8 años, por ejemplo, de 7 y 9 o 8 y 9, juegan a 2 juegos nada más. Juegan a Minecraft y a Roblox, ¿vale? Y dentro de esos juegos juegan a muchas cosas, pero solo en esos 2 títulos, ¿no? Y eso está pasando cada vez más. Los que no juegan a esos juegan mucho al Call of Duty o juegan mucho al Fortnite, ¿vale? Entonces, los juegos más grandes cada vez están absorbiendo más tiempo de la gente y los juegos más pequeñitos tienen más competencia y es más difícil encontrar una gema, encontrar una joya dentro de esos juegos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en junio de este año hubo un juego que batió un récord como el juego más jugado de la historia, ¿vale? El juego más jugado de la historia, con más usuarios concurrentes de la historia, es un juego que se creó en marzo y que creó un chico de 16 años dentro de la plataforma Roblox, ¿vale?, que es Grow a Garden, se llama, ¿no? Entonces, eso es una muestra de lo que está pasando. Roblox es el equivalente a YouTube. Lo que YouTube es para el vídeo, el cine, lo es Roblox para los juegos, ¿vale? Cada minuto se están creando nuevos juegos, nuevas experiencias en Roblox. No importa que sean más sencillas, lo importante es que son fáciles de crear y fáciles de subir a la plataforma. Con poco esfuerzo, cualquiera de los que estamos aquí, en Roblox Studio, podemos crear una primera experiencia, como podemos crear un vídeo con el móvil y subirlo a YouTube. En Roblox Studio podemos crear una primera experiencia y subirlo a Roblox. Y entonces hay millones de usuarios que pueden encontrarlo y que les puede hacer gracia por un sonido, por un salto particular, porque, no sé, mande un mensaje, porque el personaje sea gracioso, por lo que sea, y empezar a crecer en popularidad. De la misma manera que haces un vídeo que le llama la atención a alguien y orgánicamente puede crecer, ¿no? En YouTube cada vez es más difícil eso, ¿no? Pero en otras plataformas, TikTok, etcétera, pero entendemos esa dinámica, ¿no? Eso está empezando a pasar con los juegos, con lo cual cada vez, bueno, sí que es posible que cualquier persona, ¿no?, pueda expresar algo y subirlo. Otra cosa es que después, igual que cualquiera puede escribir un libro, especialmente ahora con las herramientas de inteligencia artificial, puedes escribirlo muy rápidamente. Los juegos se van a crear y se están creando ya con herramientas de inteligencia artificial. Dices lo que quieres que haga el juego y lo hace. Entonces, después, cómo eso se convierte
en un producto destacado, ¿no? Y que pueda llegar a mucha gente, ¿no? Y tú que llevas tanto tiempo analizando, reflexionando en torno al mundo del videojuego, ¿crees que hay alguna clave para que un juego dentro de ese mare magnum que pueda ser Roblox sobresalga? Es decir, ¿hay factores en los cuales un juego pueda crear comunidad o eso es un enigma como el de cualquier otra manifestación artística, el por qué funciona un libro, funciona un cómic, funciona una canción, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea y si lo supiese, pues me iría muy bien, ¿no? Patentado la fórmula, bien, ¿no? A ver, la suerte es que en teoría cualquiera lo puede conseguir. La mala suerte es que es como jugar a la lotería, ¿no? Cualquiera se puede comprar un billete de lotería y le puede tocar, ¿no? Aquí no es solo comprar un billete de lotería, también obviamente el talento tiene que ver, ¿no? y la intuición, pero bueno, no tengo ni la más remota idea de cuáles son los factores que pueden llevar a un juego sí y a otros no al éxito, ¿no? También, como estás comentando, alrededor de esos juegos independientes también está la otra parte, que es la gran industria en la que está invirtiendo pues en la creación de esos juegos de universos abiertos, ¿no? ¿En qué situación se encuentra, que al final son muchas veces lo que aparecen en los titulares, en los suplementos culturales, como estás comentando el GTA por ejemplo, la traslación de un The Last of Us, ¿no? Esos juegos de estructuras abiertas, ¿cómo están viviendo ahora? Porque son muchas veces lo que está más ligado a la novela, al cine, en sus estructuras narrativas. Bueno, era lo que comentábamos antes, ¿no? De esa pérdida de control sobre la propiedad. Cada vez lo que las compañías están buscando ahora son juegos que sean servicios que vivan, ¿no? O sea, lo que quieren es capturarte por cualquiera de los medios que tienen, que tengas esa inmersión en el universo y que permanezcas en él y ayudes a crear ese universo, ¿no? O sea, al final el jugador se convierte en un creador de contenido, ¿no? Y ese contenido es consumido por el resto de los jugadores. Entonces, el negocio no está solo en te vendo el juego, ¿no? Sino cuánto tiempo te puedo tener en el juego y cómo puedo conseguir que se genere valor para la compañía sin tener que ampliar mi estructura, ¿no? Como estudio. Porque lo que se hacía en los juegos free to play, ¿no? Pasamos de los juegos que se compran, ¿no? Y que entonces en función de las ventas que tengan, ¿no? Tienen los ingresos, ¿no? Y hay que equilibrar los gastos de producir el juego y los ingresos de las ventas, a juegos que de repente se ofrecen de manera gratuita y te permiten comprar cosas dentro del juego. Pero claro, ese no es el negocio ideal, porque las cosas que tú puedes comprar dentro del juego tienen que estar alimentadas por digamos, las personas que trabajan en una empresa que tienen que estar creando continuamente contenido, sacando nuevos skins, nuevas, ¿no? armas, dinámicas. Entonces, tienen que tener cientos y cientos de empleados pensando todo el día y creando contenido para que a ti que estás en ese juego te apetezca comprarlo. Eso no es lo ideal. Lo ideal sería que nos ofreciesen un campo de juego y que nosotros fuésemos los que creásemos un contenido que fuese de valor para otros usuarios y que esos usuarios quisiesen comprarlo. ¿Vale? Si esos usuarios quieren comprarlo y lo compran a través del juego, el juego se puede quedar un porcentaje de esa transacción, ¿no? Al final es cómo funciona la vida, cómo funcionan los países, ¿no? Son los impuestos. El juego nos cobra impuestos por transacciones dentro del juego, ¿no? Entonces ese es un poco el camino de lo que llama ahora el User Generated Content, el UGC, ¿no? En cierto modo es también trasladar nuestra vida a otra vida paralela a través del videojuego. No Claro, sé si ese... es el metaverso, sí. El metaverso, ¿no? Lo que ahora ya nadie pronuncia esa palabra, ¿no? Porque la utilizamos tanto durante 2 años que ya nadie la utiliza, pero sí, es ese concepto, ¿no? Era eso en lo que estaban pensando. Y cuando alguien hablaba de metaverso, en realidad era una manera pudorosa de referirse a esta evolución en el modelo de negocio y de interacción dentro de los videojuegos. Pero ese es un poco el planteamiento. Si miramos un poco a futuro,
Pero un planteamiento que hasta ahora los distintos intentos que ha habido no han... Es decir, tiene mucho bombo a nivel bueno, de prensa, de la construcción de universos paralelos, virtuales, pero hasta ahora no, los intentos que ha habido, ¿no? Los Double Life y todo eso... No hay un intento, hay una evolución. Una evolución. Hay una evolución. Es simplemente, para mí a mí me gusta mucho hacer el ejercicio de intentar, ¿no? Imaginarme hacia dónde nos lleva, hacia qué tipo de dinámicas nos lleva esta evolución que estamos teniendo, ¿no? Entonces yo me imagino, vamos a poner un ejemplo de un videojuego conocido que sea, por ejemplo, Fortnite, ¿no? Que más o menos sabéis un poco de cómo va. Imaginaos que en Fortnite tú puedes ser uno de los participantes en la lucha, ¿no? Uno de los gladiadores, ¿no? Y tú puedes entrenarte y en tu modo de juego querer ganar, ¿no? Esa carrera, esa competición, etc. Pero en ese mismo espacio en el que estás compitiendo puede haber gente que esté jugando a otras cosas distintas. Puede haber gente que esté pintando grafitis en la pared donde tú estás, ¿no? en el terreno del juego, ¿no? Puede haber gente que dentro del juego esté informando, retransmitiendo en directo a gente que esté escuchando en su coche cuando va conduciendo cómo va evolucionando. Puede haber gente que haya comprado determinados lugares y que dentro de esos lugares la gente esté gastando dinero en el juego y esté viendo unas gráficas como el que mira la bolsa, cómo son los ingresos que está generando. O sea que al final puede haber gente que juegue desde el móvil y que entonces vea lo que esté pasando y tome decisiones de sí o no en el móvil. Puede haber espectadores que estén viendo esas partidas en directo y decidan conjuntamente si tiene que llover o no tiene que llover en el juego, ¿no? O si de repente va a haber un terremoto o no lo va a haber, que cambia las condiciones, porque eso contribuye al espectáculo, ¿no? O sea, votaciones en ese sentido. Entonces, al final son múltiples formas de interactuar sobre un mismo mundo. Y estamos construyendo, están construyendo la infraestructura para que esto que ahora mismo parece, bueno, parece ciencia ficción, pero a la vez se ve que puede suceder con cierta facilidad, suceda, ¿no? Que la gente, con la ayuda de la inteligencia artificial, pueda tomar decisiones y crear cosas en cuestión de segundos, ¿no? Si de repente necesito construir una casa, dice, quiero construir aquí una casa, se construye automáticamente, ¿no? Entonces, eso cada vez consumirá más tiempo de la gente, ¿no? Y permitirá tener más sensación de patrimonio, ¿no? Construirá más sensación de patrimonio en el jugador o jugadora dentro del juego. Con lo cual, ¿qué implica que tú sientas, ¿no? Que tengas esa sensación de patrimonio? Que no te vas a querer despegar de ese juego. No vas a querer dejar de pagar por ese servicio. ¿Nos da un poco de miedo, Iván, también esa percepción a futuro de la dependencia o de la implicación emocional, vital en torno a un juego? Es decir, lo que estamos comentando, es decir, muchas veces nosotros nos llevamos maniobras de evasión porque en cierto modo también es una exaltación a las narrativas de la imaginación, no voy a decir de desconexión con la realidad, pero sí para disfrutar y gozar a través de la manifestación artística. Y cuando se plantea que el videojuego puede en cierto modo también crear esos universos paralelos donde vamos a tener unas réplicas distintas o vivir esas vidas distintas a las que vivimos físicamente, no sé, esa ciencia ficción un poco. Ya, sí que da vértigo. Y mira, esto me permite enlazarlo con justo el foro que celebramos el año pasado aquí en Nerja, en octubre. Porque ese vértigo lo que destapa es una necesidad de hablar de ética, ¿no? De cuando se construyen ese tipo de tecnologías, ese tipo de experiencias, bueno, las personas que están construyendo esto, ¿no? O ahora las máquinas que están construyéndolo ya, porque la tecnología al final toma caminos ya casi automáticos, ¿no? Tiene que reflexionar, ¿no? Dónde y cómo ponerle cordura y límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, el foro que hicimos, la cumbre que tuvimos en Nerja el año pasado en el Parador, que reúne a 50, 60 líderes europeos de este sector, son gente con capacidad de decisión en sus compañías, en Tencent, en Sony, en Supercell, en todas las compañías que dominan los mercados, ¿no?
de lo que se habla son de este tipo de cuestiones, ¿no? No solo de cómo se construye el negocio, sino de cómo hacerlo sostenible. Y hacerlo sostenible significa no explotarlo demasiado, ¿no? Que haya un equilibrio entre el uso de la tecnología también y la creatividad humana dentro de las empresas, ¿no? Hay cuestiones éticas en esta evolución que hay que pararse, reflexionar y tratar de construir pues un medio más sostenible, más equilibrado, ¿no? Y eso fue lo que, bueno, no fue lo que se resolvió, ni mucho menos en el foro de Nerja del año pasado, pero sí que es el porqué de la existencia de ese foro, ¿no? Porque más allá de las decisiones mecánicas de negocio, ¿vale? Si es por negocio nada más, puedes explotar, ¿no? Totalmente, pero hay que poner una cordura. Las compañías tienen que poner una cordura, los creadores tienen que ser conscientes de ¿no? tener una responsabilidad sobre lo que están haciendo, entenderlo, ¿no? La sociedad tiene que entender también, ¿no? Eso te iba a preguntar, Iván, la relación del público con los videojuegos. ¿Qué piensa en esos foros que el público demanda? Pues supongo que también el público es muy heterogéneo, pero ¿qué principalmente es lo que demanda el público cuando decide jugar? Porque esa es la palabra también, en cierto modo, que muchas veces a lo mejor se pierde el foco, ¿no? Que es jugar. El ocio, el entretenimiento, pasármelo bien. No sé si ese concepto permanece o eso ha ido evolucionando con respecto a la madurez de la propia industria. Las comunidades cada vez más deciden, ¿no? Deciden no de una manera, bueno, sí, a veces de una manera consciente también, ¿no? Ya son las comunidades conscientes de que la presión que ejercen influye en el producto que se crea, ¿no? Pero es otro de los temas de debate, ¿no? Cómo integramos esa relación con las comunidades, con la evolución del producto y del medio, ¿no? Y también, te decía antes, este impacto social que tiene, ¿no? Cómo los gobiernos y las instituciones, ¿no? Que ahora ya ven muy claro, empiezan a ver muy claro que esto no es solo una industria cultural, ¿no? Sino que es algo más, cómo también ayudan a que este medio crezca de manera, como decía antes, sostenible, ¿no? ¿Cuáles son las legislaciones que son pertinentes, ¿no? ¿Qué cosas hay que regular? ¿Qué cosas, ¿no? Roblox, por ejemplo, que lo mencionaba antes, es una plataforma donde son 40 millones o 50 millones de usuarios, en su mayor parte niños, adolescentes, pasando muchas horas al día, y donde mis hijos me dicen, cuando vengo a final de julio, venimos de vacaciones, me informan de qué amigos ya están aquí y cuáles no están o van a venir y en qué día. Y digo, ¿cómo lo sabes? Te lo sé por Roblox, porque es su red social, es donde hablan, donde se mueven, pero hay mucha más gente ahí dentro, ¿no? Mucha más gente que no conocemos, y que pueden ser otros niños de cualquier parte, o que pueden ser adultos disfrazados de niños, y que, bueno, la compañía pone medios, cada vez pone más medios para controlar eso, pero tiene todos los peligros que tiene una red social de niños y de adolescentes. Roblox está expandiendo la edad, ¿no? Como plataforma, la edad media de usuario. Empezó con niños, pasó poco a poco a preadolescentes, adolescentes, y ahora hay jóvenes, ¿ya?, que están en la plataforma. Pero claro, es un campo de juego, claro, donde justo por esa ampliación la horquilla de espectro tiene unos peligros, obviamente, ¿no?, a nivel social. Entonces, esto puedes dejarlo en manos solamente de la compañía, o también es responsabilidad también de las instituciones, ¿no?, en este caso europeas, poner unos protocolos o unas normas, unas reglas de juego para que este tipo de plataformas sean seguras para todas y para todos, ¿no?
También, bueno, hemos comentado previamente que eres uno de los artífices de que la San Diego Comic Con pues tenga su primera sede internacional en Málaga. Y hablando sobre el público, ¿qué supone este tipo de encuentro, la San Diego? Porque es también una feria de público, pero también es una feria profesional donde, bueno, pues se dan encuentros, se dan citas, pues lo que hemos comentado, las industrias principales del entretenimiento: cine, videojuegos, cómic, series de Sí, televisión. ¿Qué supone vale. eso, llevar a cabo, organizar o formar parte del equipo organizador? Mira, ahí voy a ser poco modesto otra vez, ¿vale? Pues el origen de este proyecto está en el año 2023. De hecho, yo estuve aquí a finales de 2023 cuando ya empezamos a dibujarlo, comentando, no diciendo que era lo que estábamos, en lo que estábamos trabajando, pero sí empezando a crear relaciones a nivel de provincia. A mí me plantean en octubre de 2023 que la Junta la Junta de Andalucía tiene el interés en traerse algo, ¿no?, que habían hecho por los Grammy Latinos y que había ido muy bien, y que tenían interés en traerse algo internacional, de calado para Málaga, y que les gustaría que fuese algo que tuviese que ver con videojuegos, con entretenimiento. Y entonces yo soy el que pongo encima de la mesa, cuando me hacen la consulta, la posibilidad de abrir un poco el abanico, ¿no? Por esto que os acabo de comentar, ¿no?, de que no es un videojuego, no es el videojuego como una vertical, sino que ahora cada vez está todo más interconectado, ¿no? Y les planteo que para mí la opción sería traernos algo que nos permitiese crear una plataforma para todas las industrias creativas andaluzas, ¿vale? Y que no se llamase videojuego, ¿no?, ni se llamase cine, ni se llamase televisión, sino que tuviese la flexibilidad para que pudiésemos involucrar todas las industrias creativas de Andalucía, ¿no?, y que sirviese de plataforma. Y que intuía que después de 56 años sin haber salido de Estados Unidos, San Diego Comic Con, que es un poco la madre de todas las Comic Cons a nivel mundiales, aunque hay otras, ¿no? La marca ha estado un poco descontrolada. Tenemos la New York, la Comic Con de New York, y también una espectacular en Brasil, que no puedo utilizar el nombre Comic Con, pero que se llama CCXP, sí, que viene de Comic Con Experience. Sí, surge de California, que es la meca de la cultura popular. La meca de la cultura popular es San Diego Comic Con. Entonces, me preguntan si podría negociar ese acuerdo, y bueno, hago un par de consultas, veo que sí es posible, y durante casi un año, junto con el equipo de Dentsu, negociamos ese acuerdo con San Diego para traernos una nueva aventura de San Diego Comic Con en Europa. Nueva, no es una réplica de la que hay en Estados Unidos, ni es una cosa menor. Se trata de crear un nuevo concepto de San Diego Comic Con adaptado a la cultura europea y como plataforma para la cultura europea, ¿no? Con un equipo aquí en España que se crea nuevo, ad hoc para esto, y es un reto, es crear un evento relacionado con una marca que tiene 56 años y que se conoce en todo el mundo, pero crearlo desde cero, con todo lo que implica eso, ¿no? Y entonces, bueno, se termina de cerrar el acuerdo y se anuncia en marzo, creo que recordar que fue este año, a principios de marzo. Y hay un equipo fantástico que está corriendo para abrir las puertas el día 25 de septiembre. El día 4 de septiembre se van a hacer anuncios espectaculares, y aunque hay mucha impaciencia porque se vendieron las entradas, se hizo un sold out en 6 horas de las, no sé si cerca de 80.000 entradas que se pusieron a la venta y todo, y hay mucha expectación. Sí, eso fue un poco con la idiosincrasia también propia, es decir, cómo, que eso también lo puede comentar, de cómo ajustar la personalidad europea, española, andaluza, malagueña a un evento ya con una marcada personalidad norteamericana, claro, californiana también. Claro, y que crea unas expectativas la marca, ¿no? Y entonces, bueno, este año va a servir un poco para que se creen unas expectativas nuevas sobre lo que realmente puede ser la San Diego Comic Con en Málaga. Pero va a ser
el evento más grande que se haya hecho en Málaga. Bueno, yo tengo, claro, conozco lo que se va a anunciar, lo que se está preparando, y va a ser un evento espectacular. ¿Y cómo va a vivir el fandom? ¿Cómo piensas que va a vivir el fandom esa experiencia en la Comic Con? Es decir, yo creo que yo creo bueno, la mayor parte de los fans o de la gente que ha comprado la entrada no sabe, ¿no? Porque muy poca gente de España ha tenido la oportunidad de ir a San Diego Comic Con, pero aquí de rojo he visto que hay gente que vaya a la San Diego, que compra a la San Diego de Málaga, ¿no? A la San Diego. Málaga, bueno, pero la americana se conoce un poquito, ¿no? de oídas, porque bueno, es muy difícil encontrar entradas, se agotan enseguida, se venden primero los que han comprado el año anterior, ¿no? Siempre se tiene la diferencia de quienes han comprado el año anterior, se les vende primero, etcétera. Y entonces hay un poco de confusión. Yo creo que la gente lo va a disfrutar, pero para mí, lo dije en las primeras, una de las pocas comunicaciones que yo hice al principio, porque después ya, bueno, hay un equipo ejecutivo, yo estoy oficialmente como codirector del evento, pero realmente no tengo ninguna responsabilidad ejecutiva en el evento. Es una cuestión más de experiencia, de visión, de haber traído de cuidar que el evento, en la medida de lo posible, sea lo que la gente espera, pero hay un equipo fantástico que tiene la dirección ejecutiva y que lo está llevando a cabo, ¿no? Pero una de las primeras cosas que yo dije, porque esa era también mi visión y por lo que planteé que este podía ser un evento importante y transformador, es que teníamos que entenderlo como en Cataluña, por ejemplo, entienden un evento que no sé si todo el mundo ha oído hablar de él, pero es bastante conocido, se llama Mobile World Congress, ¿no? Mobile World Congress se habla de su impacto, ¿no? Del impacto, más allá de lo que es el evento, de la celebración del evento, del impacto que puede tener para las industrias, en caso de Cataluña, las industrias relacionadas con la tecnología y la movilidad, en Andalucía para las industrias creativas, ¿no? Yo creo que ya este año se va a empezar a notar, pero estamos construyendo un evento que es internacional, al que gente de todo el mundo va a girar la cabeza. Yo he estado con Kojima, volviendo a videojuegos, he estado con Kojima y con el equipo de Kojima, con su presidente ahora en Riad, y hemos estado hablando de la San Diego Comic Con Málaga, porque a él le encanta Comic Con, ¿no? Y estoy hablando con gente muy importante, muy influyente de todo el mundo, que son conscientes de que va a haber un evento de estas características en España, en Málaga. Entonces es un escaparate y una oportunidad de atraer mucha influencia a Málaga, y obviamente que las empresas y los creadores y creadoras de aquí de Málaga, de la región de Andalucía, de España, de Europa, ¿no? Porque al final tiene que ser un evento europeo, tengan la posibilidad de tener en casa, de jugar en casa, pero un escenario que va a tener un posicionamiento internacional, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que la gente lo entienda, las instituciones lo entienden, o la mayoría de ellas lo entienden, que es una oportunidad única, ¿no? De desarrollar algo que puede ser muy importante, ¿no? Sobre todo para los creadores y creadoras más jóvenes, los que vienen, las generaciones que vienen, porque los que ya están consolidados ya tienen su mercado abierto al mundo, ¿no? Pero para las nuevas generaciones puede ser muy importante. Estás comentando también el tema del posicionamiento de la industria del videojuego, transmedia, audiovisual, andaluza, y si quieres decir también extenderlo a España. ¿En qué posicionamiento estamos? ¿Qué posibilidades, como también de creación de IPs, ¿no? de propiedades intelectuales está España a la hora de colocarse a nivel mundial, de exportar talento, de exportar creatividad a través de los videojuegos? ¿Nos mantenemos en un nivel medio o tenemos capacidad para desarrollar juegos que impacten en el resto del mundo? Antes decía que cuando hace 20 años comencé la aventura de Game Lab, eran 5 o 6 empresas las que había en España. Hoy se contabilizan cerca de 500 aventuras empresariales, ¿no? No voy a decir empresas, la mayor parte, otras ¿no? Son aventuras empresariales. No todas ellas obviamente son rentables, ni es una industria complicada y difícil, pero muestra el hambre, la capacidad, ¿no? de crear cosas que hay, ¿no? Siempre se ha dicho que a nivel tecnológico y a nivel creativo
hay mucha gente, ¿no?, en España, mucho talento de muy buen nivel. Es cierto, no es un tópico. Estamos siendo... Bueno, yo creo que estamos viviendo una fase lógica también, ¿no? Estamos convirtiéndonos en un territorio muy atractivo para las multinacionales, ¿no? Porque cada vez más esto es algo más de multinacionales y menos de empresas pequeñas y medianas, ¿no? Pero tenemos en España desarrollando con equipos de 200, 300, hasta 700 personas a compañías, como mencionaba antes, como Ubisoft, como Gameloft, IO Interactive, Activision, Scopely, casi Supercell tiene también inversiones. Casi todas las compañías importantes del mundo, Take-Two, tienen ya desarrollo en España. La buena noticia de eso es que demuestra que hay talento creativo y técnico muy bueno y por eso vienen a desarrollar aquí. La no tan buena noticia, pero bueno, es que somos más baratos, ¿no?, que otros países, también por eso vienen aquí. Es decir, aquí nos pueden pagar un poquito peor que en otros países o no tan bien como en otros países, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también está evolucionando, ¿no?, y que está según el nivel de vida de España. Y la peor noticia es que todo ese talento se está utilizando para crear valor a compañías que no dejan después su rentabilidad principal en España, ¿vale? En la mayor parte de los casos ni siquiera en Europa. Son compañías que están, digamos, controladas por capital asiático, por capital ahora de Medio Oriente, que está entrando mucho, ¿no?, y capital americano, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de Europa. El gran reto de Europa es retener ese talento. No retener el talento para que no se vaya a vivir a Estados Unidos como era antes, ¿no? Antes decía, a la hora de retener el talento... La fuga de cerebro, ¿no? La fuga de cerebros ya no es el problema, porque ya no hay una fuga física de cerebros. Hay una expoliación, ¿no?, de cerebros que están aquí. Es decir, ahora hay muchísima gente en España que por lo menos puede seguir viviendo, ¿no?, y disfrutando de su familia, de su cultura, de lo que quiere aquí en España, puede trabajar en videojuegos en España, pero siempre o casi siempre para compañías multinacionales, ¿no? Y a veces cuando hay despidos ahora, ¿no?, hay grandes oleadas de despidos a veces porque hay proyectos que se cancelan, tecnologías que hacen menos necesario un determinado tipo de talento, movimientos en el mercado, pues esos despidos se hacen, bueno, cuando tocan, y digamos que los centros de poder no están situados en general en España, ¿no? Entonces es como cuando está una fábrica de Volkswagen en algún punto, ¿no?, y de repente es que cierran la fábrica de Volkswagen, van 20.000 personas a la calle, ¿no? Pues eso. ¿Y esa situación cómo se puede revertir? Es decir, ¿tiene que haber un mayor empuje desde la administración? ¿Deben ofrecerse excepciones fiscales? ¿Debe apoyarse más a la industria? Porque somos conscientes, ¿no? Que le estamos diciendo que la industria del videojuego se ha convertido ya en la manifestación cultural que mayores beneficios empresariales generan, ¿no? Entonces, eso es una opinión de cuñado, pero que sí se mantiene que frente a otras industrias, como puede ser incluso la cinematográfica, donde las taquillas están disminuyendo, la industria de la música ya no hablamos cómo puede mantenerse. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil de decir, y después muy complicado de hacer, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que, por ejemplo, en el cine, ¿no?, que también ocurre esto, ¿no? Aquí tenemos los grandes rodajes, ¿no? Rodan y hay mucha gente trabajando. Yo tengo un vecino de Madrid, de la Alameda de Osuna, que está de ayudante director en la nueva serie de Walking Dead, ¿no?, en Daryl Dixon. Y está, o sea, como él, miles de personas que están trabajando en el cine o en las series de televisión en España, pero están trabajando para producciones, en este caso norteamericanas, ¿no? ¿Qué debería pasar? Pues que que Disney fuese española, ¿sabes? O que AMC o que cualquiera de estas fuesen españolas, ¿no? Pero claro, son compañías que tienen muchos años, ¿ya?, ¿no? Y en el videojuego pasa lo mismo. Es decir, las compañías que se fundaron en Japón,
en China, en Estados Unidos, etcétera, son las que dominan el mercado. Llevan muchos años. Hace muchos años que una inversión, ¿no?, privada en esos países decidió que esto era una apuesta interesante y protegió esa inversión para que no se fuese fuera, ¿no? Lo que suele ocurrir en España es que se crea una empresa, los fundadores la mantienen, empiezan a agarrar inversión o la mantienen, pero llega un momento que ya todas estas fuerzas, ¿no?, multinacionales pues la compran, ¿no? La compran en cuanto ven que despunta un poco, la compran, le dan un dinero a los fundadores y se quedan con ese valor, ¿no?, con esa propiedad intelectual o con ese producto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Tendría que haber una madurez, ¿no? Lo primero, tenemos talento que se está formando y que está creciendo en esa es muy buena noticia, en esas multinacionales. Hay gente que puede salir de esas multinacionales y montar un proyecto y que sea un proyecto que sea capaz de atraer inversión, ¿no? Entonces hay que confiar en esos proyectos, la inversión nacional, la inversión europea, tiene que confiar en esos proyectos y entender su valor a largo plazo y tratar de proteger ese valor lo máximo posible, ¿no? Supercell, que es una compañía finlandesa que fundaron 8 personas, ¿no?, con 2 accionistas mayoritarios, bueno, al final acabó vendiendo. Pero claro, vendió primero una compañía japonesa, una parte, a SoftBank, y después acabó vendiendo por 11.000 millones de dólares a una compañía china, Tencent, ¿no? Entonces, bueno, los fundadores acabaron con mucho dinero y mucha capacidad de inversión que ahora están utilizando para crear otras compañías, ¿no? Y la idea es aguantar en la siguiente y no venderla a los 11.000 millones, sino crear una compañía de 100.000 millones, ¿no? Entonces, pero todo es un proceso, o sea, no hay una fórmula mágica, es una cuestión de madurez y también de anticipación, ¿no? De que, bueno, otros territorios vieron en este sector, vieron antes lo que iba a pasar, se anticiparon, ¿no? Y entonces tienen posiciones muy fuertes, como nos pasa en la mayoría de las cosas, ¿no? Yo creo que Europa se ha dado cuenta ahora, ¿no?, de que al final somos hiperdependientes, ¿no? Y es un poco tarde para reaccionar, ¿no? Se intenta reaccionar, pero es un poco tarde, ¿no? Y en el mundo de los videojuegos hay señas de identidad nacionales, es decir, los videojuegos se pueden identificar por su origen o son fenómenos que son globales en su naturaleza. Ahora, es decir, en esos foros que planteáis, sentís que a la hora de encontraros se nota la visión anglosajona, la visión europea, la visión hispana, la visión mediterránea en torno al mundo del videojuego, o ahí se diluyen las nacionalidades y no hay fronteras. Es una ilusión, ¿no? Yo creo que cada vez cada vez es más complicado, ¿no? Son productos más globales, tienen que afrontar desde el día 1 un mercado global. Otra cosa es que son plataformas enormes para promocionar, ¿no?, y promover y visualizar la cultura de una región o de un país, ¿no? Como el cine, ¿no? Cine no tiene por qué ser la película española, pero de repente puede ser una gran plataforma para que se conozca, ¿no?, porque parte de la historia pasa en España. Los referentes visuales, históricos, narrativos, claro, ¿no?, las leyendas, entonces el lore nacional que se puede decir, una ¿no?, plataforma para expandir, ¿no?, esa cultura a través de ella, ¿no? Entonces, bueno, hay un ejemplo aquí en Andalucía, ¿no?, en Sevilla, con un videojuego que se llama Blasphemous, ¿no?, que ha tenido mucho éxito y que está basado en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, es una interpretación muy particular de la Semana Santa. Hay que tener cuidado con las propiedades intelectuales de las imágenes, ¿no? Pero ahí sí que es verdad que hay una proyección global de iconos y de cultura, ¿no?, muy andaluza y muy española, muy sevillana, ¿no? Y entonces, bueno, es una muestra de esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un estudio de Ubisoft que decía antes en Barcelona desde hace 25 años, acaban de cumplir creo 25 años en Barcelona, ¿no? Y ahí se han hecho
muchas partes de muchos juegos de Ubisoft, ¿no? Por ejemplo, Assassin's Creed, por ejemplo, y de algún otro juego más, ¿no? Entonces, cuando yo creo que la última vez que estuve estaban con, ¿cómo se llama este juego que ellos tienen? Bueno, con uno de sus juegos estrella, que ahora no recuerdo el nombre, pero una de las tareas que tienen en Ubisoft era crear personajes para ese juego, ¿no? Entonces, estaba viendo con unos diseñadores, me estaban enseñando unos personajes, entonces había un personaje que era valenciano, otro que era catalán, otro que era andaluz. Bueno, hemos tenido uno de Nerja también, ¿no? Se decía que... Sí, pero entonces, claro, al final, lo que quiero decir es que un artista concreto, un diseñador concreto, cuando le dicen, tienes que crear, vamos a crear un set de personas, ¿no? Entonces, cada uno lleva, ¿no? Su referente. Su referente, y igual que yo el año pasado me traje el Summit a Nerja porque es mi lugar, es mi segunda casa y porque me lo traje porque me apetecía, ¿no? Podía y me apetecía, digo, me lo voy a traer a Nerja, ¿no? Entonces, de repente, la influencia individual de las personas que participan en ese proyecto creativo hace que después se refleje, ¿no?, esa cultura en lugares recónditos o a veces a veces principales de una película, de un videojuego, ¿no? Entonces, bueno, es bonito ver, ¿no?, ver cómo la gente se expresa dentro del juego, ¿no? Ya sean la gente que trabaja en esas compañías o los propios jugadores, los propios creadores también, ¿no? Todos los influenciadores, youtubers que tenemos con millones y millones de seguidores. España es una de las potencias en creación de contenido a nivel mundial, y hay muchos que están influyendo en los juegos, ¿no? Porque están dirigiendo comunidades y están llevando, bueno, cuestiones que son muy españolas, muy culturales a esos escenarios, ¿no? Pues Iván, si no te parece mal, pues podemos abrir un pequeño turno de intervenciones por parte del público. Si quieren compartir alguna reflexión, alguna pregunta en torno al mundo de los videojuegos, tenéis alguna pregunta y reflexión. Tenemos aquí Mundo Fandom, tenemos Mundo Creadores Audiovisuales, de efectos especiales. ¿Sí? ¿No? ¿Os animáis? ¿Sí? Bueno, en España estamos sujetos a la legislación europea, ¿no? O sea, realmente a veces da la sensación, ¿no?, que elegimos un presidente porque necesitamos, ¿no?, una cara una cara conocida, ¿no? Pero que la mayor parte de las cosas, ¿no?, de legislaciones así de fondo, de regulaciones, se deciden a nivel europeo, ¿no? Entonces, creo que, a ver, es positivo que tengamos o que seamos un continente o una mezcla rara de estados, que tengamos esa vocación de reflexionar y de no someternos, ¿no?, directamente a lo que impone el mercado, a lo que impone el avance de la tecnología, y que creo que esa reflexión es muy necesaria, ¿no? Pero también es verdad que nos sitúa a veces en posiciones de debilidad, ¿no? Porque no podemos parar un maremoto con una valla, ¿no? Entonces, claro, y siempre tengo una sensación de avance, pero de estancamiento al final, ¿no? Yo creo que es totalmente necesario que se haga esa reflexión y ese análisis para entender realmente lo que significa a todos los niveles el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Es una herramienta potentísima y es una herramienta que tenemos que entender también que va a cambiar y está cambiando
todo el contexto de las labores que estamos haciendo, ¿no? No tiene sentido que digamos, es que, claro, se va a cargar a los diseñadores de videojuegos, se va a cargar... Tenemos que asumir que va a ser así. Es decir, tenemos que explorar cómo la creatividad humana se va a sumar a esa capacidad tecnológica, como lo hemos hecho siempre. O sea, siempre hemos... si miramos, lo que pasa que ahora, claro, da vértigo porque somos... Sí, el pensamiento que ahora se llama del nuevo ludismo, ¿no? En su momento, ¿no? Es decir, la revolución industrial, en los talleres, que es donde se produjo ese movimiento obrero, es decir, de pues rechazo frontal a los nuevos maquinarias en los talleres, ¿no? Y entonces hubo un movimiento que se dedicó a destrozar los talleres de los telares y de los talleres porque se veían que iba a desaparecer sus puestos de trabajo. Entonces eso se llama el movimiento ludista, que es un rechazo frontal hacia los avances tecnológicos porque van a suponer la pérdida de puestos de trabajo. Sí, pero bueno, después tiene sentido también, a ver, es una... sí que de repente está igualando mucho a todo el mundo, ¿no? De repente las creaciones que hay, ¿no? Tanto a nivel no narrativo, de repente es como que todo empieza, ¿no? a ser sí, perfecto, pero es imperfecto, pero es como todo empieza a ser perfecto, ¿no? Las redes Los mensajes sociales que enviamos, las ¿no? redes sociales están invadidas de ilustraciones que son todas exactamente iguales, mensajes, ¿no? ¿no? Todas. Deshumaniza un poco, ¿no? Porque ves que todo el mundo de repente dices tú un post, ¿no? En LinkedIn, ¿no? Tan largo, todo el mundo dices, de verdad. ¿No? Bueno, lo comentaste, fue uno de los temas principales en el encuentro de la cumbre que celebrasteis en Erlangen en torno a la inteligencia artificial, y no sé cuál de los ponentes dijo aquello de que, bueno, que la gente puede también finalmente rendirse al no too bad. No está tan mal, ¿no? Es decir, me funciona, no está mal, venga, pues tiro adelante con este diseño, con este juego, con esta película, porque bueno, tampoco está tan mal, por lo que tengo que pagar por él, no too bad, sí, ¿no? ya lo estamos haciendo, porque estamos viendo, ¿no? No todas las series de Netflix son buenas, ¿no? Sin embargo, son las que nos ofrecen, entonces probamos, vemos esta, vemos la otra, y nos tragamos series o películas que no son tan buenas, pero porque están en ese mercado, en esa oferta, ¿no? Con los juegos pasará lo mismo y con todo pasa igual, ¿no? Cómo construir, para mí, lo que me interesa en la inteligencia artificial es qué podemos construir con esa tecnología que sea distinto, ¿vale? Que no esté ahora, ¿no? Yo creo que sobre los juegos es efectivamente el arte, la mayor parte del arte, la mayor parte de la programación, la mayor parte de lo conocido se va a hacer más rápido y no vamos a necesitar 300 personas, van a hacer 10 personas que hagan el trabajo de 300, pero ¿cómo podemos utilizar esa herramienta para crear experiencias más en la línea de lo que yo decía antes, ¿no? De que los usuarios puedan tener más capacidad de transformar sus sueños en experiencias reales, es decir, ¿no? Que lo hacía hace, yo creo, 3 o 4 años, en una de las keynotes, Mark Zuckerberg mostró un poco el futuro de la realidad virtual, y entonces estaba con alguien, con su avatar, y entonces empezaba a hablar y dice, ¿qué hacemos aquí los dos y tal? En una isla, pero esta isla es muy pequeña, ¿no? Y empezaban a tener conversaciones, y según las tenían, dice, pero no debería haber ahí me gustaría que hubiese más palmeras, o yo echo de menos un no sé qué. Entonces, según lo iban comentando, iba creándose a su alrededor, ¿no? Entonces, eso de aquella no se entendía tanto, porque no teníamos acceso como hoy al chat GPT, que ya lo podemos experimentar nosotros, ¿no? La gente lo veía y decía, está hablando del, mira, el metaverso, qué fantasía está contando, ¿no? Pero él ya tenía acceso a esta tecnología o a un estadio temprano de esta tecnología que nosotros estamos utilizando diariamente, que mi hija de 9 años utiliza diariamente por diversión, ¿no? Y entonces él ya era capaz de visualizar que eso iba a ocurrir y más o menos cómo inmediato era. Y ahora es una realidad. Ahora hay plataformas que permiten transformar texto o voz en creaciones más o menos buenas,
de entornos en 3D, ¿no? Con determinadas dinámicas, lo puedes hacer en tiempo real, ¿no? Y eso va evolucionando poco a poco. Pero si tenemos eso, ¿qué nos podemos imaginar con ese uso, ¿no? A mí se me ocurrió uno hace ya unos pocos de años, ¿no? Y es cómo podemos dejar un legado a nuestros hijos, ¿no? Es decir, cómo podemos dejar nuestra voz en una caja, ¿no? Cómo podemos dejar recuerdos en una caja, ¿no? De tal manera que cuando se abra dentro de 100 años, o no hace falta ir a 100 años, cuando se abra dentro de 50, de 30 años, mi nieto, mi nieta, que ojalá conozca, pero que quizás no haya podido conocer, o mi bisnieto, mi bisnieta, puedan abrir esa caja y escucharme, sabiendo que no soy yo, pero que sí soy yo, ¿no? Preguntándome cómo conocí a su bisabuela, o cómo eran mis papás, o qué relación yo tenía con Nerja. Yo puedo alimentar esa caja durante toda mi vida conscientemente para dejarles a futuras generaciones, no queriendo trascender en los libros de historia, pero sí dejando una fotografía. Una trascendencia en tu espacio íntimo. Sí, es una nueva fotografía, ¿no? Cuando mis abuelos se sacaron una fotografía que está en casa de mis papás, y yo no los conocí, esa fotografía quizás en un momento imaginaron que podría ser eterna, ¿no? Que dentro de muchos años se verán. Y yo, a través de esa fotografía, voy a deciros una cosa que es muy... Pero yo, hasta los 9 o 10 años, hasta que empecé a darme cuenta de que eso no había sido así, yo tenía un recuerdo de haber cenado con mis abuelos. Y solo cuando tuve la capacidad de razonar que eso era imposible, porque mis abuelos, ya empecé a preguntar, y vi que habían muerto años antes de haber nacido yo, solo en ese momento me di cuenta que era un recuerdo que yo había creado a través de esa fotografía. Lo que hablo es de la posibilidad que nos da la tecnología de crear esa caja, por ejemplo, ¿no? Y es un nuevo uso. Dices, es verdad que hay cosas que cambian radicalmente, pero hay muchas cosas que podemos crear. Las posibilidades de crear son infinitas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que entender, lo que vamos a entender, lo que vamos a entender aceleradamente, ¿no? Que esas nuevas tecnologías, en cierto modo, sirvan como acicate, como motivación para ir más allá en nuestra propia creación, búsqueda personal, ¿no? Y que el factor humano no se debe de perder, sino no acomodarnos, es decir, pues venga, voy a escribir un texto y venga, el ChatGPT que me lo haga directamente. Bueno, también está el juego de plantearte ese reto de escribir. Bueno, el ChatGPT te puede ayudar, darte algunas pautas, pero el reto nunca hay que perderlo, esa inquietud. Imaginemos las primeras imprentas, ¿no? La gente decía, ostras, esto, ¿cómo va a ser? ¿No? No tengo que escribir, ¿no? Los que escribían las versiones y tal, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser, no? Y de la evolución de eso ha llevado a hacer videojuegos, por ejemplo, ¿no? Eso me interesa. Pues, Iván, hemos empezado hablando de jugar y nos hemos trasladado a la trascendencia de la inmortalidad. Y bueno, nosotros en estas maniobras de evasión para ir despidiendo, pues algunas veces pensamos, yo de este planeta me bajaba y nos vamos a montar en nuestra nave Mambrinus en búsqueda de una Arcadia feliz, de un mundo donde podamos jugar eternamente, que nunca aparezca el game over. Entonces, en esa nave Mambrinus proponemos a nuestros participantes en estas maniobras, pues, ¿qué se llevarían en esa nave espacial donde permanecería contenido sus preferencias, sus manifestaciones artísticas y eso? Entonces, pues le preguntamos cuáles serían, pues por ejemplo, pues qué libro te llevarías en esa nave espacial que surcaría el espacio,
Ahí dijera, pues, muchas veces también tienes un doble sentido lo de ir a la nave espacial porque puedes decir, bueno, pues porque me apetece viajar leyendo esto o porque quiero que trascienda. Voy a ser muy, muy honesto. Sí, muy honesto. Siempre, por favor. Yo he sido incapaz toda mi vida de leer un libro. Es el mejor sitio para decirlo. Mi mente, no, pero es mi mente, o sea, he leído muchos libros, pero los he leído, cuando eran libros de algo que me interesa, los he leído a saltos, ¿no? Libros técnicos sobre todo, me he devorado muchos, pero saltando a donde me interesaba, yendo atrás y tal. Pero una novela, es mentira que no he podido leer, he leído, ¿no? Pero mi mente no... Me encuentro que he leído 20 páginas y durante esas 20 páginas he leído letra por letra, pero he pensado 20 cosas y no he prestado atención a lo que decían esas 20 páginas, con lo cual empiezo y ahora de repente recobro ¿no? Digo, llevo 20 páginas, digo, ostras, y esto, espera, no me estoy enterando, pero ¿desde cuándo no me estoy enterando? Desde hace 20 páginas. Entonces tengo que volver, es agotador. Para mí es agotador. Es multitarea. Me pasaba lo mismo me pasaba en el colegio y en la universidad, que siempre soy muy miope, entonces me sentaba delante para ver lo que explicaban, entonces como lo entendía, sabía lo que explicaban, entonces mi mente iba en otras cosas y solo cuando perdía el hilo me daba cuenta y tenía que hacer un ejercicio, ¿no?, de concentración, y eso tiene que ver seguramente, ¿no?, con algún, ¿no?, espectro de estos que llaman ahora, que no sé sí. cuál es tal, pero con lo cual no he leído mucho, ¿vale? No sé, me enganché unos veranos con los libros de William Gibson, pero porque me interesaba toda esta parte futurista, claro, ciberpunk y tal. Neuromante. Sí, efectivamente, Neuromante. Quemando cromo. Es un libro, ¿no?, que sí que podría decirte ese, sí, porque si no, siendo realmente honesto, te hubiese dicho uno que tenga una tapa muy bonita. No, pero venga, Will Gibson, Neuromante, venga, te lo compro. Ahí, sí, además, que un adelantado también, un visionario en términos futuristas. Y después, de todas maneras, si eso, pues seguro que en Librería Europa te encuentras, te recomiendan ese libro que va a llegar a la página 25. Con dibujitos. A la página 25, no, seguro que encuentras algo. Venga, pues vamos a ir a la película. Película me llevaría cualquiera de Tim Burton. Tim Burton. Me gusta los universos que crea, ¿no? Todo ese estilo de esa fantasía siempre me ha atrapado, ¿no? Un artista transmedia, animación, literatura, cómic, artista plástico. También cualquiera, la que elijas de Tim Burton. Venga, adelante, lo admitimos. Serie de televisión. Verano Azul. Verano. Sin duda. Sin duda. Sí, además, supongo. No, además lo digo totalmente en serio. Sin duda, porque si me voy a ir a otro planeta, no sé qué tal, lo que quiero recordar es Nerja, ¿sabes? Sí. No, además, el otro día estaba escribiendo. Podría decirte, mira, película, en vez de me cambiaría las de Tim Burton por Volver a empezar. Volver a empezar. Sí, es cierto, sí. Claro, porque tu conexión asturiana, ¿no? Sí, porque claro, estando en otro planeta y tal, y recordar, Volver a empezar, yo la he visto varias veces, ¿no? Y es el Gijón. Yo nací en un pueblo de Asturias que se llama Mieres, pero los fines de semana y los veranos los pasaba en Gijón y allí tenía todos mis primos. Y entonces todos mis recuerdos de infancia están ligados al Gijón de Volver a empezar. O sea, era en el Molinón, que es el campo del Sporting, que es donde tiene buena parte de, ¿no? Es muy importante lo que, ¿no?, la relación de Antonio Ferrandis, que además es Antonio Ferrandis, ¿no? Chanquete. Con lo cual me llevo a Chanquete 2 veces. Ferrandis del tirón. Pero Antonio Ferrandis, que es un fan del Sporting y tal, yo ahí iba con mi tío, ahí he visto Maradona, ahí he visto a Kini, entonces para mí tiene mucha... Y además enlaza las
¿no? La serie de televisión, la película, con Antonio Ferrandis. Además, García era muy buen amigo de Antonio Mercero, habían hecho cosas juntos. Pues nada, ya está bien. Quitamos a Garci Barto. Neuromanti. Vamos, está bien. Hemos tenido películas, novelas, series de televisión, hemos dicho Verano Azul. Todo el mundo te dice Verano Azul, ¿no? Cuando preguntas. No. Además que tú tienes licencia para decirlo porque también estás muy conectado al veraneo en Nerja y tú vives tu propio Verano Azul. Llevo 30 años tu verano azul. Primero con mis papás y ahora con mis hijos. ¿Sí? Pues ahora nos vamos a un disco. Un disco. Me voy a llevar a Alanis. Alanis Morissette. Muy bien, generacional, años 90. Sí, porque realmente ha sido... Me fui solo para un concierto a Nueva York para verla, porque me hacía mucha ilusión. Me gusta mucho desde el principio. Soy muy fan, no he sido nunca fan de... Me gusta mucha otra música, ¿no? Me gusta todo tipo de música y me gusta, soy muy fan ahora de Leiva, que fue vecino mío además, en Madrid. Fueron los dos, fueron primero Rubén y después Leiva, los dos de Pereza, coincidimos en edificios. Y Sabina también me encanta, pero Leiva está madurando muy bien. Y ya nos vamos acercando, ya penúltimo, un cómic que también está muy relacionado con el mundo del videojuego, mundos... Sí. Pues me voy a los clásicos españoles. Yo he leído muchísimo Mortadelo y quizás me llevaría a Mortadelos. Pues Mortadelo, sí, seguro que sí. Y ya por último, yo creo que va a ser la más complicado, un videojuego. Un videojuego... Porque además has comentado en alguna entrevista que te he leído eso, que tú no eres muy jugón. No soy muy jugón, pero ahora me siento, desde este fin de semana pasado, me siento más ligero para decirlo, ¿vale? Porque cuando digo que no soy muy jugón, como se me relaciona claro, con los videojuegos y tal, he sido muy jugón, fui muy jugón con el Amstrad, después en etapas más jóvenes, con las arcades, pero no soy hiper jugón. Tú eras del Amstrad, no eras del Spectrum. Del Amstrad. Pero entonces en algunos ámbitos, joder, ¿cómo puedes no ser jugón y tal? Digo, no soy jugón. No. Pero el otro día en Riyadh con Kojima lo dijo, no sé qué dijo, dice, no, yo no juego mucho, no juego, no me fijo mucho, él dijo que no jugaba a otros juegos para no inspirarse en otros, ¿no? Como para tener su mente libre, ¿no? Es como un escritor que dice, no, yo no leo otros libros ¿no? Entonces él no juega, por eso yo puedo inventarme una excusa similar, ¿no? No juego mucho. Pero, a ver, hay juegos... hay juegos muy bonitos, Mira, uno con el que he tenido una muy buena experiencia que trasciende lo que es jugar es con Journey. ¿Vale? Hay un juego que se llama Journey en PlayStation que es un paseo, ¿no? Es un personaje que tú paseas por el desierto, por la nieve, no sabes en principio a dónde vas, simplemente avanzas y paseas y te dejas guiar y la música te va guiando, ¿no? Va acompasándose con tus emociones y cuando terminas el juego no sabes por qué sigues y no sabes qué vas buscando. Hay momentos mágicos en los que te encuentras de repente, ¿no? Porque vas solo normalmente, pero te encuentras con otros, ¿no? Con otro personaje como tú y tienes una interacción y no sabes si es otro personaje. Hay un momento que te das cuenta que es otra persona que está como tú viajando y que os habéis encontrado, ¿no? Pero no podéis hablar porque no es un juego en el que puedas chatear ni hablar. Simplemente habéis coincidido en ese camino, ¿no? Y cuando llegas al final tienes la sensación de haber completado un camino emocional muy bonito, ¿no? Entonces ese es un juego que yo he vivido
¿no? De una manera muy bonita y que me quedo con él como uno de mis juegos favoritos, ¿no? No será el favorito para mucha gente, pero para mí es un juego muy especial. Pues Iván, te agradecemos muchísimo este viaje que hemos mantenido por el universo del videojuego, un viaje cultural y como... Y de menos a más, porque éramos dos al Sí, principio. sí, ha visto. Hemos ido atrayendo público, poco a poco, se han ido animando, pero también una conversación apasionante. Este viaje que hemos realizado en torno al videojuego y hemos terminado de una manera emocional, un journey en torno a esta creación, manifestación cultural que son los videojuegos y que van creciendo y que vamos a ver hasta dónde llegarán y dónde van a entretener. Y también, Iván, pues desearte la mejor de la suerte o el mejor trabajo, el mejor desempeño en la San Diego, que lo disfrutéis muchísimo, que el público que está aquí, que hay algunos de ellos que también van a estar presentes, se lo pase genial, que sea una experiencia lúdica, de juego, de entretenimiento y también sobre todo de encuentro y de compartir pues esas aficiones comunes en torno a la cultura pop. Pues nada, muchísimas gracias, Iván, por estas maniobras de evasión, por estar aquí compartiendo estas maniobras de evasión extra de verano. Así que también muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado aquí